Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo, aquí a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 3, que trae como título Para agradar a Dios. ¿Será que podemos agradar a Dios? ¿Usted cree que nosotros, mortales, imperfectos, seres humanos, podemos agradar a un Dios perfecto, eterno, omnisciente, todopoderoso? ¿Por qué no me deja su respuesta en los comentarios? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que sí o cree que no? Sabe que estoy dedicando más tiempo a contestar los comentarios, a mirarlos por allá, a intentar participar un poco. Yo hacía eso cuando comencé el canal y lo dejé por un lado por un tiempo, pero ahora vamos a volver. El verso para memorizar de la lección de esta semana dice: Jehová está en medio de ti, Él es poderoso, te salvará, se gozará por ti con alegría. Callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías, el capítulo 3, el verso 17. ¿Cuántos de nosotros que somos papás o mamás ya nos recibimos un regalo de nuestros hijos que no quería decir mucho? Por ejemplo, un dibujo. Yo tengo la costumbre, mi hija más pequeña le gusta dibujar. Es la artista, de paso fue ella que metió el peluchito ahí atrás, ¿no? Yo no me había dado cuenta de eso, pero ella veía bien escondidita aquí al estudio y metió el peluchito ahí atrás. Está guardadito. Ella lo ganó en uno de esos juegos. A ella le gusta mucho dibujar y ella siempre, desde pequeñita, me hace dibujos. Hoy día dibuja muy bien, incluso ya ha ganado algunos concursos de dibujo, de arte, le encanta el arte. Pero cuando era pequeñita, hacía dibujos pues como cualquier niño, ¿no? Eso me lo regalaba. Ahora, ¿qué padre o qué madre en su sentido común se acercaría a un bebito, a una niña, a un niño, al hijo, a la hija y le diría así: anda para allá con eso no molestes, es horrible? Todos nosotros nos gozaríamos de esos regalos. Un tío, una tía, nos gozamos con esas cosas buenas. Yo he aprendido en mi vida que los regalos más importantes, los mejores regalos, son los regalos sencillos que significan algo. Mi esposa, cuando estaba en la universidad, se despertaba por la madrugada para hacer unos dulces comunes en Brasil, se llaman brigadeiros, con unas pelotitas de chocolate. Ella se despertaba tempranito por la mañana para cocinar, 4 de la mañana, para cocinar y llevar a la universidad para vender esos chocolates. Para de ahí sacar dinero para poder visitarme. Yo ya era pastor lejos de allá. No era nada caro, no era nada especial, no era nada sobrenatural, pero era especial por su amor y su dedicación. Y eso siempre me encantó en mi esposa, me encanta en mis hijas, son así. Mi hija más grande no es de dibujar, es deportista. Pero ella, todas las veces que me toca recibir un regalo, yo no soy de regalos, pero en mi cumpleaños o en Navidad, ella siempre tiene un regalo que ella lo piensa todo el año, porque ella quiere que sea especial para mí. Quiere que sea algo que me va a hacer reír, ¿sabes? Así es con Dios. No hay nada que nosotros podamos dar a Dios que haga con que Dios se sorprenda. Los mejores esfuerzos humanos no son nada frente a la majestad de lo que es Dios. Los más grandes esfuerzos de perfección y de santidad del ser humano, por buenos que sean, no representan mucho a Dios. Así que en cierto sentido, nosotros no podemos agradar a Dios en el sentido de darle a algo que le haga falta. La lección de esta semana va a tratar de ayudarnos a entender un poco más el agradar a Dios. Y permítame entrar y decir de frente eso. Nada de lo que hagamos agrada a Dios más de lo que ya Dios se agrada de nosotros. Dios te ama más de lo que puedes entender. Cuando estás en lo peor de tu vida, Dios te ama. Cuando estás en la basura que puedas estar, Dios te ama. Eres importante y eres especial.
La lección del domingo va a hablar, por ejemplo, sobre el hijo pródigo que estaba en la basura de la basura. Pero en la basura de la basura no había dejado de ser hijo. Seguía amado. El papá seguía a la puerta esperando el regreso de ese muchacho, esperando que un día volviera, que un día apareciera, de que un día diera señal de luz, de vida. La historia del hijo pródigo es hermosa en el sentido de que el papá es el que va a la puerta. Es el papá el que va a buscar. Ahora, lo que pasa muchas veces, y es lo que la lección del día domingo habla mucho, es de que el hijo desarrolló un sentir de insignificancia. ¿Qué es lo que puedo hacer para ganar el favor de mi padre? Y cuando él se miraba a él, no veía nada. Y eso es muy común, en especial cuando estamos viviendo los peores momentos de nuestra vida y llegamos a creer que no valemos mucho, llegamos a creer que no somos nada, llegamos a creer que somos demasiadamente imperfectos. Y somos imperfectos. Pero querido, entiende que el valor tuyo no está en ti, en lo que haces, no está en lo que representas. No está en ti ni en lo que haces, está en lo que representas. Representas el sueño de Dios, representas la imagen de Dios. Y Dios se goza cuando sus hijos entienden eso. Dios se goza cuando sus hijos entienden que ellos son mucho más que carne y hueso, que son mucho más que acciones, pecados y obediencia. Yo hablo mucho de los problemas de la religión, ¿no? Estoy escribiendo de paso un libro sobre eso, pero uno de los problemas que la religión ha generado es que nosotros comenzamos a basar nuestro valor en nuestro comportamiento. Pensamos que nuestro valor está directamente relacionado a nuestro comportamiento. Entonces, para algunos creemos que somos favorecidos de Dios, otros no. Nosotros los adventistas tenemos nuestras obsesiones en ese nivel. Y yo soy muy fuerte con los adventistas y con las creencias adventistas porque soy adventista y creo que tenemos que corregir eso. Yo no puedo ir a la conferencia general a corregir las acciones o los pensamientos de ellos, pero yo puedo en mi atmósfera, en mi campo de acción, tratar de explicar mejor cosas que creo que estamos confundidos. El sábado, por ejemplo, y hablo mucho del sábado porque para nosotros adventistas, por veces el sábado llega a ser más santo que la Biblia o mismo que Dios. Nosotros no tenemos la estatua de la Virgen o del santo, qué sé yo, pero idolatramos el sábado, idolatramos a Elena de White, y esos son errores que cometemos. El sábado es el día de Dios, no hay discusión. Cualquiera que estudie la Biblia con honestidad va a encontrar la bendición que es el sábado. Pero imaginarme de que yo soy favorito de Dios porque guardo el sábado es una exageración. Imaginar que Dios me va a bendecir a mí porque guarde el sábado más que a mi hermano que no guarde el sábado no es bíblico. Mi valor no está en mi obediencia. Mi valor está en lo que Dios piensa de mí. El padre del hijo pródigo, ya avanzando para la lección del día lunes, es como el padre muestra el valor de su hijo porque él es el que va a la calle a buscar a su hijo. Él está a la puerta. Él no manda un criado, él no manda un sirviente, él va él mismo, él corre. En los tiempos bíblicos, los jefes de la casa, los padres, no estaban a la puerta para recibir las visitas. Y más, un hombre que se respetaba no corría. Hoy día pues estamos ahí, ¿no? Todos gorditos corriendo, tratando de bajar la manteca, ¿no? Bajar peso. Pero en los tiempos bíblicos no era así. En los tiempos bíblicos el Señor, ese que se daba el respeto, él no corría.
Él estaba en casa. Él caminaba. Pero el padre del hijo pródigo, él corre. Porque él se regocija en el regreso de su hijo. Y ahí está. Si hay algo que nosotros, y la lección pone eso de manera muy interesante, si hay algo que Dios se alegra, es cuando yo regreso a Cristo. ¿Por qué? No porque Cristo será más Dios porque más gente vino a Él. Y sí, porque cuando yo voy a Cristo, yo me estoy alejando de la fuente de sufrimientos de mi vida, que es el pecado y el mal. El pecado, Dios lo abomina por todo lo que el pecado creó en el universo, pero en especial porque el pecado le cobra un precio muy alto a nosotros, a usted y a mí. Entonces, cuando yo elijo dejar el pecado y ir en dirección del Padre, ir en dirección de Dios, yo estoy dejando la fuente de dolor, de sufrimiento, todo lo que me hace daño, todo lo que me hace llorar. A ver, ¿cuántos de nosotros aquí ya no lloramos por pecados que cometimos? O quizás estamos llorando ahora mismo. Estamos sufriendo, estamos heridos, estamos avergonzados. No tenemos ganas de ver a nuestros familiares, no tenemos el valor de ir a la iglesia porque sabemos que todo el mundo nos va a estar mirando y juzgando y nos sentimos tan mal. El pecado, él puede tener sabor en algunos minutos, pero lleva sobre nosotros una carga emocional muy grande. Entonces, cuando yo me alejo de todo eso, pues entonces Dios se goza, porque Él sabe que yo voy a dejar de sufrir. En otras palabras, y voy avanzando en la lección, la alegría de Dios, y ese es mi entendimiento, ¿ok, gente? Es mi percepción. La alegría de Dios está directamente relacionada a la paz que yo tenga, a la tranquilidad en mi vida. La lección habla mucho sobre complacer a Dios, ¿no? Ya entrando en la lección de día martes. Pero tenemos que tener algunos cuidados. Y uno de los cuidados que tenemos que tener cuando estudiamos a Dios es tener el cuidado de no humanizar a Dios. Por veces nosotros, sin darnos cuenta, proponemos que Dios sea, ¿cómo puedo decir? Que Dios sea, Dios se comporte como un ser humano, que Dios tenga sentimientos de ser humano, que me alegro porque me obedecen, que me entristezco porque están en pecado, me ofenden porque estoy en pecado. Y tenemos que tener ese cuidado. El deleite de Dios, yo estaba mirando aquí en la lección, está en la felicidad del ser humano. Cuando hablamos que la obediencia alegra a Dios, no es la obediencia en sí, y sí lo que la obediencia llega a generar en nuestra vida. Dios no es un déspota, no es un tirano buscando que sus hijos lo obedezcan en silencio y sin cuestionar. Nuestra obediencia es un medio para alcanzar un fin, y ese fin no es la salvación. La obediencia es un medio para alcanzar la paz. Cristo me quiere dar paz, y para alcanzar esa paz, la obediencia es el camino. Entonces, cuando yo obedezco a los mandamientos de Dios, cuando yo obedezco a las enseñanzas de Cristo, cuando yo obedezco a los principios de la palabra de Dios, yo termino viviendo con más paz de lo que viviría si no estuviera obedeciendo. Cuando uno de los mensajes que más me encanta y estudio mucho es el Sermón del Monte, cuando Cristo habla sobre dar la otra faz, dar la otra mejilla. La habilidad emocional de Jesús en la tierra es lo más invejable. Es lo que más yo quisiera tener. Es la gran envidia que se puede decir.
que le tengo envidia a Cristo, es su capacidad de callar. No es fácil callarse la boca. A ver, ¿cuántos de que estamos mirando aquí sufrimos porque no nos callamos? Estamos siempre peleando. Aquí en los comentarios, ¿cuánta gente se pelea por nada? Ah, no estoy de acuerdo, insulto y grito y todo. Esa habilidad de cerrar la boca y quedarme en silencio es algo que me encanta en el Señor Jesucristo. Y he aprendido eso en mi vida, ¿sabes? Las veces que he aprendido a callarme la boca, las veces que he aprendido a estar en silencio, son las veces que yo más paz he tenido. Menos hablo, menos diálogo, menos me peleo. Cuando era un joven pastor, ¿cuántas veces me metí en problemas por hablar demasiado? Siempre quería dar mi opinión, siempre tenía un punto de vista. Y cuando no escuchaba mis ideas, no escuchaba mis opiniones, yo honestamente me molestaba una barbaridad. Y eso está directamente relacionado ahí a la inmadurez, ¿sabes? A la terquedad, a la falta de sabiduría de uno. Yo he aprendido en mi vida y en estudios, en la vida de las personas inmaturas, las personas emocionalmente débiles son las que más gritan, son las que hablan más fuerte, son las que quieren insultar, las que quieren tener razón todo el tiempo. Cuando yo obedezco a Dios, yo paso a tener paz. Cuando yo obedezco a Dios en ser fiel a mi esposa, yo tengo paz. Cuando yo obedezco a Dios de no generarle la ira a mis hijos, yo tengo paz. Cuando yo cuido de mi cuerpo, de mi salud, de guardar el sábado, de amar a mi prójimo, de respetar a las personas, yo tengo paz. Yo no estoy anotando puntos en el cielo, como que Dios tuviera como papel, a ver, Rubén, punto, punto. No, no es así. Cuando yo voy obedeciendo, yo voy viviendo una vida de paz, de tranquilidad. Y el resultado de esa obediencia es lo que al fin complace mucho a Dios y lo hace muy feliz. Ahora, permítame volver a tratar de contestar la pregunta inicial de la lección. ¿Puedo agradar a Dios? La lección comienza con una pregunta interesante, que el título, para agradar a Dios. ¿Puedo agradar a Dios? Y la respuesta, al fin y al cabo, que el autor de la lección llega, y creo que es una buena respuesta, me parece ser una buena respuesta, es sí, yo puedo agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios? Primero, alcanzando los objetivos que Dios tiene para mí. ¿Qué objetivos son esos? Salvación, felicidad, paz. Cuando yo vengo a los brazos de Cristo, yo agrado a Dios, porque en Cristo encuentro salvación. Cuando yo obedezco a la palabra de Dios, yo agrado a Dios. ¿Por qué? Porque encuentro paz, encuentro felicidad. Son las consecuencias y no la obediencia en sí. Gente, necesitamos tener un cuidado. Necesitamos tener un cuidado muy importante con el concepto de mi obediencia agrada a Dios. Porque ese concepto de mi obediencia agrada a Dios puede llevar, es lo que acaba llevando mucha gente al camino del legalismo, del fanatismo, del perfeccionismo y otras ideas que claramente no son bíblicas. Mi obediencia agrada a Dios, no porque es obediencia, y sí por las consecuencias de lo que esa obediencia termina por alcanzar. Es el punto que la lección quiere llegar. Y me alegra mucho que el autor de la lección se enfoque más en la consecuencia de la obediencia. Y el amor de Dios se revela en esa consecuencia. El amor de Dios se revela porque al obedecerlo a Él, yo saco provecho. Dios no saca ningún provecho de nuestra obediencia. Cuando yo obedezco, Dios es Dios. Y si yo no obedezco, Dios sigue Dios. No hay nada que va a cambiar. La vida de Dios,
todo sigue y sigue igual. La existencia de Dios, la majestad de Dios, la soberanía de Dios, todo sigue igual. Pero hay un concepto que me llamó la atención, que está en la lección del día jueves, que es mostrar cómo la felicidad que uno alcanza en Cristo, si hay algo que mi acción puede agradar a Cristo, es cuando yo me convierto en un medio de salvación. Cuando yo entiendo que esta belleza que estoy recibiendo como consecuencia, salvación, paz, felicidad, tranquilidad, un hogar en armonía, cuando yo recibo eso, cuando yo entonces entiendo que tengo que compartir eso con otras personas. Y gente, hermanos, hermanas, alguien me dijo, pastor, no diga gente porque es ofensivo. Es una expresión muy brasilera. Dice que si por alguna razón le ofendí, lo siento mucho. Es una expresión muy brasilera, estoy muy acostumbrado a decir de esa manera. Espero que no sea ofensivo. Si hay algo bonito en todo eso, es cuando el ser humano entiende su responsabilidad en compartir ese mensaje. Entiende su responsabilidad en llevar a otras personas la cuestión de salvación. La gran obediencia que en mi opinión hace falta es compartir el amor de Cristo con otras personas. Cuando yo comparto de la gracia, cuando yo comparto del amor, cuando yo comparto esperanza, cuando yo comparto salvación, mi impresión es de que las cosas funcionan un poco mejor. Tengo la impresión de que las cosas llegan a ser de bendición para todo el mundo. ¿Me hago entender? Yo quiero animarlo a usted a tratar de proponerse a compartir salvación con las personas. Agarrar eso que recibimos de Dios y llevar y compartir. Vamos a volver a los problemitas que tenemos como organización, como denominación. Nosotros por veces estamos más preocupados con lo que pasa dentro de la iglesia, con lo que nosotros llevamos para afuera de la iglesia. Y no nos damos cuenta que estamos llevando para afuera de la iglesia inconscientemente todas las cosas malas que pasan adentro de la iglesia. Yo veo, por ejemplo, personas que me invitan a ir a sus iglesias. ¿Por qué me invitan? No tiene que ver necesariamente con la doctrina o con el mensaje, y sí con la atmósfera de su iglesia. Porque ellos dicen, mira, mi iglesia es tan buena, hay tanta paz, tanto amor, tanta tranquilidad. Yo obviamente no tengo condiciones de atender esas invitaciones, pero ¿cómo me daría gusto llegar a una iglesia y ver esa atmósfera de paz, de armonía, de felicidad, de tranquilidad? ¿No sería tremendo ver eso? Ahí te pregunto a ti, ahora que me estás mirando. En tu iglesia se vive esa atmósfera de paz. Te da gusto invitar a la gente a tu iglesia porque sabes que serán bien recibidos. Te da gusto invitar a la gente a tu iglesia tienes la seguridad de que ellos serán bien tratados. Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Es una muy buena pregunta. Y yo, en lo personal, me recomendaría a usted no ahora tratar de arreglar todas las cosas en su iglesia, sí tratar de que poco a poco las cosas en su vida puedan cambiar, de que usted sea una representación del amor de Dios a las personas y que usted elija llevar un poco de eso a las personas porque usted lo está viviendo. Nosotros solamente compartimos aquello que vivimos. Si no lo vivimos, difícilmente lo compartiremos. Y es lo que he notado muchas veces con muchas personas. Queremos hablar de Cristo y no lo conocemos. Conocemos bien nuestra iglesia, conocemos de profecías, conocemos de Elena de White, conocemos de doctrinas, pero todavía no hemos conocido a Cristo. Y en este mundo lo que está haciendo falta de verdad es gente que conozca de Cristo. Quiero terminar el estudio de esta semana y usted se va a dar cuenta que los estudios van a estar más cortos
Antes, cuando hacía día a día, pues llegaba a 40 y tantos minutos. Ahora vamos a estar siempre en la casa de los 25 minutos, máximo 30 minutos. Pero quiero leer dos citas que me llamaron la atención. La primera dice de esta manera, las dos citas están en el deseado de toda la gente. Dice así: el Señor se chasquea cuando su pueblo se tiene en estima demasiado baja. Desea que su heredad escogida se estime según el valor que Él le ha atribuido. Dios la quería. De lo contrario, no hubiera mandado su Hijo a una empresa tan costosa para redimirla. En empleo para ella, y le agrada cuando le dirige las más elevadas demandas a fin de glorificar su nombre. Puede esperar grandes cosas si tiene fe en sus promesas. Interesante cómo Dios ve a la iglesia, cómo Dios nos ve a nosotros con estima, con amor. De ahí el deseo de vernos en paz, felices y salvos. Dios pudiera haber borrado todo esto y comenzado desde cero. No lo hizo por estima y por amor, porque quisiera desarrollar ese amor. Y entiendo que es lo que Dios quiere para nosotros. Bien, voy a terminar la cita con la última parte aquí. Dice así: toda verdadera obediencia proviene del corazón. Interesante, ¿no? La de Cristo procedía del corazón, y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad con su voluntad, que cuando le obedezcamos estaremos tan solo ejecutando nuestros propios impulsos. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerlo, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Si apreciamos el carácter de Cristo y tenemos comunión con Dios, el pecado llegará a ser odioso. Y aquí está. A fin, la obediencia, que no es fácil, puede llegar a ser algo más natural en nuestra vida cuando yo sigo conectado a la vid, cuando yo sigo conectado a Cristo. Por eso, la alegría de Cristo siempre está en cuanto el ser humano se encuentra con Cristo. Pero no es un encuentro que pasa una vez en la vida, es el encuentro que pasa todos los días. Es el encuentro que ocurre a todo momento, cuando yo me acerco al Salvador, cuando yo me entrego a Él, o cuando por la mañana, cuando yo abro los ojos, en vez de mirar al teléfono como primera actividad del día, la primera actividad es, aún acostado en mi cama, decir: Señor, gracias, porque estoy vivo. Salir, buscar un rincón de la casa, estar en presencia de Él. Y mientras más en presencia de Dios estoy, más natural para mí es la obediencia. Juan 15 habla mucho de eso. Si permanecemos en Él, daremos frutos. Entonces, mientras más tiempo dedico a estar en Cristo, mejores frutos tengo condiciones de dar. Querida amiga, querido amigo, yo lo invito a usted a desear tener este tipo de conexión con Cristo. Y va a ver cómo las cosas van a mejorar para usted y para su familia. Que Dios los bendiga de manera muy especial, que Dios los guarde, y espero verlos siempre aquí para los estudios de la Escuela Sabática, para las transmisiones en vivo. Y si todavía no es miembro de mi canal, por favor, suscríbase como un miembro de mi canal. Estoy seguro que será de gran bendición para usted. Cuídese mucho, nos vemos muy pronto. Chao.